Le di todo a mi hijo. Pagué $290,000 por esa casa. Pero en su boda, él le entregó la escritura a mi nuera como regalo. Y después me dijo, vete ahora. Me llevé todo conmigo, pero eso no fue el fin. Porque lo que no sabían es que yo tenía un as bajo la manga. Y cuando lo jugué, sus vidas se convirtieron en cenizas. Soy Antonia. Tengo 63 años. Trabajé toda mi vida como enfermera en 3 hospitales diferentes para darle a mi hijo Diego la mejor educación, la mejor vida. Sacrifiqué todo por él. Mis sueños, mi juventud, mi propia felicidad. Cuando se casó con Carolina, pensé que por fin tendría la familia que siempre soñé. Pero me equivoqué. Terriblemente. El día de la boda fue perfecto. Carolina lucía hermosa en su vestido color marfil, Diego estaba radiante con su traje negro. Yo había pagado la mitad de los gastos de la ceremonia. La otra mitad la pagó Yolanda, la madre de Carolina. Una mujer de dinero, elegante, que siempre me miraba como si fuera una cucaracha. Pero yo la toleraba. Por Diego. Por la familia que tanto anhelaba formar. Durante meses había estado ayudando a los novios a encontrar la casa perfecta. Visitamos docenas de propiedades hasta que encontramos una hermosa casa de 2 pisos en el mejor barrio de la ciudad. $290,000. Era perfecta para ellos. Tenía 3 habitaciones, 2 baños, una cocina moderna y un jardín precioso. Yo saqué todos mis ahorros de toda la vida para comprarla. Cada centavo que había ganado trabajando turnos dobles en el hospital. Como Yolanda conocía al vendedor y tenía más experiencia en bienes raíces, le di el dinero a ella para que hiciera la compra. Fue un error que me costaría todo. Pero en ese momento, confiaba en ella. Pensé que era parte de la familia. Después de la ceremonia, durante la recepción, Yolanda se acercó a los novios con un sobre dorado en las manos. Su sonrisa era extraña. Demasiado dulce. Demasiado calculada. Los invitados se reunieron alrededor de la mesa principal. Tengo un regalo muy especial para Carolina, dijo en voz alta, para que todos escucharan. La escritura de una casa. Tu nueva casa, mi amor. Mi corazón se detuvo. Porque esa escritura, esa casa, era mía. La casa por la cual yo había pagado cada centavo. $290,000 de mis ahorros de toda la vida. Más 50,000 en reformas que había financiado. Todo documentado. Todo legal. Todo mío. Pero ahí estaba Yolanda, entregándosela a Carolina como si fuera suya. Carolina gritó de emoción, abrazando a su madre. Diego besó a su suegra en la mejilla, agradeciéndole por su generosidad. Los invitados aplaudieron. Y yo me quedé paralizada, viendo cómo me robaban mi vida frente a 200 personas. ¿Qué estás haciendo?, susurré, acercándome a ella con las piernas temblorosas. Yolanda me miró con desprecio. Le estoy dando a mi hija lo que se merece. Un hogar digno. Esa es mi casa, Yolanda. Yo la pagué. Tengo todos los documentos bancarios que lo prueban. Su risa fue fría como el hielo. ¿Tu casa? No seas ridícula, Antonia. Esa casa ahora es de Carolina. Mi regalo de bodas. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos me miraban con lástima. Otros con curiosidad morbosa. Diego y Carolina me miraban confundidos, como si yo hubiera perdido la razón. Mamá, me dijo Diego con voz firme, ¿de qué hablas? Esta es la casa que nos regaló Yolanda. Nos lo dijo desde el principio. No, hijo. Esa casa la compré yo. Con mis ahorros. Para que tú y Carolina tuvieran un hogar. Le di el dinero a Yolanda para que hiciera la compra porque ella conocía al vendedor. Pero la casa es mía. Está a mi nombre. Las palabras salían desesperadas de mi boca. Yolanda sonrió con malicia. Antonia, creo que la edad te está afectando. No tienes ninguna casa. No tienes nada. Y francamente, ya no eres bienvenida aquí. Se acercó a mí, susurrando para que solo yo pudiera escuchar. Te quedaste sin hijo, sin nuera, sin casa. Vete ahora, antes de que hagas más el ridículo. El salón entero nos observaba. Sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. Diego no me defendía. Carolina me miraba con lástima.
Los invitados cuchicheaban entre ellos. Mamá, dijo Diego finalmente, tal vez deberías irte. Estás alterada y no queremos arruinar nuestro día especial. Alterada. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Alterada porque me habían robado mi casa. Alterada porque mi propio hijo me daba la espalda. Alterada porque había perdido todo en un solo día. Pero lo que no sabían es que yo tenía copias de todo. Transferencias bancarias, contratos, grabaciones. Y que Yolanda no era la mujer generosa que aparentaba ser. Salí de ese salón con la cabeza en alto, pero por dentro estaba destrozada. Los invitados me miraban con lástima, algunos susurraban a mis espaldas. Pobre Antonia, se está volviendo loca, qué vergüenza. Pero yo sabía la verdad. Y esa verdad me iba a dar fuerzas para lo que venía. Llegué a mi pequeño apartamento esa misma noche. Me senté en mi silla favorita, la que había comprado en una tienda de segunda mano hace 15 años, y lloré. Lloré por mi hijo que me había abandonado. Lloré por la nuera que pensé que me amaría como a una madre. Lloré por los años que había perdido trabajando para darles todo. Pero sobre todo, lloré por mí misma. Por haber sido tan ingenua. Por haber confiado en Yolanda. Durante las siguientes semanas, Diego no me llamó. Ni una sola vez. Carolina tampoco. Era como si yo hubiera muerto para ellos. Pero yo sabía que no había terminado. Porque tenía algo que ellos no sabían que existía. Algo que cambiaría todo. Un mes después del matrimonio, Carolina publicó fotos de la casa en sus redes sociales. Nuestra nueva casa, regalo de la mejor suegra del mundo, escribió. La casa que yo había comprado. La casa por la cual había vaciado mi cuenta de ahorros. La casa que había reformado con mis propias manos los fines de semana. Fue entonces cuando decidí actuar. Saqué de mi caja fuerte todos los documentos que había guardado. Las transferencias bancarias que probaban que yo había enviado el dinero a la cuenta de Yolanda. Los emails donde ella me confirmaba que haría la compra a mi nombre. Las grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas donde discutíamos los detalles de la compra. Y algo más. Algo que ni siquiera Diego sabía. Porque verán, Diego no era mi hijo biológico. Lo había adoptado cuando tenía 3 años. Su madre biológica era una drogadicta que lo había abandonado. Su padre había desaparecido antes de que él naciera. Yo era una enfermera joven en el hospital donde lo trajeron desnutrido y golpeado. Cuando vi a ese niño indefenso, supe que tenía que salvarlo. Luché contra el sistema durante 2 años para adoptarlo. Gasté todos mis ahorros en abogados. Cambié mi vida completamente. Dejé de salir con amigos. Dejé de tener citas. Dejé de pensar en mí misma. Todo fue para Diego. Para darle el amor que nunca había tenido. Cuando Diego cumplió 18 años, le conté la verdad sobre su adopción. Él lloró en mis brazos y me dijo que yo era la única madre que había conocido. Que me amaba más que a nada en el mundo. Que nunca me abandonaría. Pero ahí estaba, 30 años después, haciéndome exactamente eso. Una semana después de ver las fotos de Carolina, recibí una llamada de Diego. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez había recapacitado. Tal vez se había dado cuenta de que su madre había sido víctima de un engaño. Pero no. La realidad fue mucho peor. Mamá, me dijo con voz fría, Carolina y yo hemos estado hablando. Creemos que necesitas ayuda psicológica. Tus acusaciones contra Yolanda son muy graves y no tienen fundamento. Estamos preocupados por tu salud mental. ¿Mi salud mental?, le pregunté, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Mi salud mental porque me robaron mi casa. Nadie te robó nada, mamá. Yolanda nos regaló esa casa. Lo hizo por generosidad. Pero tú estás obsesionada con la idea de que es tuya. Diego, yo tengo las pruebas. Tengo los documentos bancarios. Tengo los emails. Tengo las grabaciones. Mamá, por favor. Para. Esto ya es suficiente. Si no buscas ayuda profesional, no podemos seguir hablando contigo. Carolina está muy alterada con todo esto. ¿Carolina estaba alterada? ¿La mujer que estaba viviendo en mi casa estaba alterada porque yo reclamaba lo que era mío? Está bien, Diego, le dije con una calma que no sentía.
Si eso es lo que quieres, respetaré tu decisión. Pero algún día sabrás la verdad. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil durante horas. Mi propio hijo me había dado la espalda. El niño que había salvado de la calle. El niño al que había criado con todo mi amor. El niño por el que había sacrificado mi vida entera. Pero esa noche, algo cambió en mí. Dejé de llorar. Dejé de sentir lástima por mí misma. Dejé de ser la víctima. Porque recordé quién era yo antes de convertirme en madre. Recordé que había sobrevivido a una infancia difícil. Que había trabajado desde los 14 años para pagar mis estudios. Que había luchado contra médicos machistas para ser respetada en mi profesión. Que había criado a un hijo sola sin ayuda de nadie. Yo era Antonia. Y nadie, absolutamente nadie, me iba a quitar lo que era mío. Al día siguiente, marqué el número de Raúl, el mejor abogado de la ciudad. Un hombre que había conocido años atrás cuando trabajaba en el hospital. Un hombre que me debía un favor muy grande. Raúl, le dije, necesito tu ayuda. Y esta vez, no acepto un no por respuesta. 2 días después, estaba sentada en su oficina, extendiendo todos mis documentos sobre su escritorio. Transferencias bancarias, emails, grabaciones. Todo estaba ahí. Todo era real. Todo probaba que yo había pagado por esa casa. Raúl revisó cada documento con cuidado. Sus ojos se iluminaron cuando vio las grabaciones. Antonia, me dijo finalmente, esto es un caso de estafa. Yolanda te robó. Literalmente te robó. Y tenemos las pruebas para demostrarlo. ¿Qué podemos hacer?, le pregunté. Podemos hacer muchas cosas. Podemos demandarla civilmente. Podemos presentar cargos penales. Podemos recuperar la casa. Podemos hacer que pague daños y perjuicios. Pero sobre todo, podemos hacer que el mundo entero sepa qué clase de mujer es. Por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa que no era de alegría. Era de justicia. Era de venganza. Era de una mujer que había tocado fondo y estaba lista para pelear. Hagámoslo, le dije. Hagámoslo todo. Raúl me explicó que teníamos que ser estratégicos. No podíamos simplemente presentar los documentos y esperar que todo se resolviera mágicamente. Yolanda tenía dinero, conexiones, influencia. Pero yo tenía algo más poderoso, la verdad. Y la verdad, cuando se maneja correctamente, puede destruir imperios. Primero, me dijo Raúl, necesitamos más información sobre Yolanda. Necesitamos saber si esta es la primera vez que hace algo así o si tiene un patrón. Necesitamos investigar sus finanzas, sus propiedades, sus negocios. ¿Cómo vamos a hacer eso?, le pregunté. Déjamelo a mí. Tengo contactos. Tengo recursos. En una semana sabremos todo sobre ella. Mientras esperaba los resultados de la investigación, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Algo que me daba terror, pero que sabía que era necesario. Decidí alejarme de todo. Decidí desaparecer por un tiempo. Saqué mis pocos ahorros que me quedaban y renté un apartamento pequeño, pero elegante en el centro de la ciudad. Un lugar donde nadie me conociera. Un lugar donde pudiera pensar, planear, respirar. Por primera vez en años, no tenía que cocinar para nadie más. No tenía que limpiar para nadie más. No tenía que preocuparme por nadie más. Era extraño. Después de 30 años de vivir para Diego, de repente tenía que aprender a vivir para mí misma. Los primeros días fueron difíciles. Me despertaba pensando en él. Checaba mi teléfono esperando sus mensajes. Pero poco a poco, comencé a recordar quién era yo antes de ser madre. Comencé a caminar por las mañanas. Algo que no había hecho en décadas. Comencé a leer libros que había comprado, pero nunca había tenido tiempo de abrir. Comencé a cocinar comidas que me gustaban a mí, no las que le gustaban a Diego. Comencé a redescubrirme. Una semana después, Raúl me llamó. Antonia, necesitas venir a mi oficina. Ahora. Lo que encontré va a cambiar todo. Llegué a su oficina en 15 minutos. Raúl tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio y una sonrisa que no había visto antes. Yolanda Méndez, comenzó, 48 años. Divorciada 3 veces.
Y aquí está lo interesante. En cada divorcio, se quedó con propiedades que técnicamente no eran suyas. Propiedades que sus exesposos habían comprado, pero que de alguna manera terminaron a nombre de ella. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que tú no eres su primera víctima. Yolanda es una experta en manipular documentos legales. En convencer a la gente de que le den dinero para comprar propiedades que luego registra a su nombre o al nombre de sus hijos. Raúl abrió la carpeta y me mostró documentos, fotos, reportes. Su primer esposo, Jorge Martínez, le dio $150,000 para comprar una casa en Guadalajara. La casa terminó a nombre de Yolanda. Cuando se divorciaron, él perdió todo. Su segundo esposo, Carlos Ruiz, le dio $200,000 para un apartamento en Monterrey. Mismo patrón. Ella se quedó con todo. Su tercer esposo, Ramiro Vázquez, fue más listo. Contrató a un investigador privado antes del divorcio. Descubrió que Yolanda tenía propiedades por más de $1 millón que había adquirido con dinero de otros. Pero para cuando él se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Ella había movido todo a paraísos fiscales. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Entonces Carolina sabe? Pregunté. Eso es lo que necesitamos averiguar. Pero basándome en los patrones, diría que Carolina es cómplice. Yolanda necesita a alguien joven, atractivo, manipulador para atraer a las víctimas. Y Carolina encaja perfectamente en ese perfil. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Estás diciendo que Carolina se casó con Diego solo para estafarnos? Es una posibilidad. Piénsalo. Antonia, ¿cómo se conocieron Diego y Carolina? ¿Fue casualidad o fue algo planeado? Recordé. Diego había conocido a Carolina en un hospital donde yo trabajaba. Ella había llegado como voluntaria. Había sido muy amable conmigo desde el principio. Siempre preguntaba por mi trabajo, mis finanzas, mis planes. Ahora todo tenía sentido. Raúl, le dije con voz temblorosa, ¿qué tan profundo llega esto? Muy profundo. Pero aquí está la buena noticia. Tenemos todo lo que necesitamos para destruirlas. Documentos, testimonios de exesposos, patrones de comportamiento. Y algo más. Raúl sonrió. Yolanda cometió un error. Un error muy grande. ¿Qué error? Cuando registró la casa a nombre de Carolina, usó documentos falsos. Falsificó tu firma en varios lugares. Eso no es solo estafa, Antonia. Eso es falsificación de documentos. Es un delito federal. Mi mundo se tambaleó. No solo me habían estafado. Habían falsificado mi firma. Habían cometido un delito federal usando mi identidad. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que podemos presentar cargos penales. Significa que Yolanda puede ir a la cárcel. Significa que Carolina puede ir a la cárcel. Y significa que Diego va a perder todo. La realidad me golpeó como un tsunami. Mi hijo, el niño que había salvado de la calle, estaba casado con una estafadora. Estaba viviendo en una casa comprada con dinero robado. Estaba siendo cómplice de un delito federal. Raúl, le dije, necesito tiempo para procesar esto. Lo entiendo. Pero Antonia, hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí investigando las finanzas de Yolanda. ¿Qué? Yolanda está en problemas financieros. Grandes problemas. Debe dinero a gente muy peligrosa. Gente que no acepta excusas. Por eso necesitaba tu dinero tan desesperadamente. ¿Estás diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que si Yolanda descubre que la estamos investigando, podría hacer algo desesperado. Algo peligroso. Necesitamos actuar rápido. Salí de la oficina de Raúl con la cabeza dándome vueltas. Todo lo que creía saber sobre mi vida era mentira. Mi nuera era una estafadora. Mi hijo era cómplice. Mi dinero había sido robado por profesionales. Pero mientras caminaba por las calles de la ciudad, algo extraño comenzó a suceder. En lugar de sentirme derrotada, comencé a sentirme poderosa. En lugar de sentirme víctima, comencé a sentirme vengativa. En lugar de sentirme sola, comencé a sentirme libre. Porque ahora sabía la verdad.
Y la verdad me iba a dar las armas que necesitaba para destruir a todos los que me habían traicionado, incluyendo a mi propio hijo. Esa noche, me senté en mi nuevo apartamento y escribí una lista. Una lista de todas las personas que me habían lastimado. Una lista de todas las formas en que les iba a devolver el dolor. Una lista de todas las maneras en que iba a recuperar lo que era mío. Yolanda era la primera en la lista, pero no iba a ser la última. Los siguientes días fueron de preparación silenciosa. Raúl y yo desarrollamos un plan meticuloso. No íbamos a atacar como animales salvajes. Íbamos a ser quirúrgicos, precisos, devastadores. Pero primero, necesitaba saber exactamente con quién estaba lidiando. Contraté a Mónica, una investigadora privada que Raúl me recomendó. Una mujer de 40 años, discreta pero implacable. Quiero saber todo sobre Carolina, le dije. Su pasado, sus relaciones anteriores, su familia real, sus finanzas. Todo. Mónica asintió. Dame una semana. Mientras tanto, comencé a hacer algo que nunca pensé que haría. Comencé a seguir a mi propio hijo. Desde la distancia, observaba sus rutinas, los lugares que visitaba, las personas con las que se reunía. Era doloroso, pero necesario. Diego trabajaba en una empresa de marketing donde ganaba un salario modesto. Nada que pudiera pagar una casa de $290,000. Sin embargo, él y Carolina vivían como si tuvieran mucho dinero. Comían en restaurantes caros. Carolina usaba ropa de diseñador. Habían comprado un auto nuevo. Una tarde, los vi reunirse con Yolanda en un café elegante del centro. Me senté en una mesa lejana, usando gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza. Lo que vi me destrozó el corazón, pero confirmó mis sospechas. Yolanda les entregó un sobre grueso. Carolina lo abrió y sonrió ampliamente. Eran billetes. Mucho dinero. Diego besó a su suegra en la mejilla como si fuera lo más normal del mundo. No había sorpresa en sus rostros. No había dudas. Era una transacción rutinaria. Mi hijo sabía. Mi hijo siempre había sabido. Esa revelación me dolió más que todo lo anterior. Podía perdonar que me hubieran estafado. Podía perdonar que hubieran mentido. Pero no podía perdonar que Diego, el niño que había salvado, el niño al que había amado como a nada en el mundo, hubiera participado conscientemente en mi destrucción. Una semana después, Mónica me llamó. Antonia, necesitas venir a mi oficina. Lo que encontré va a cambiar tu perspectiva sobre todo. Llegué preparada para cualquier cosa, pero no para lo que me mostró. Carolina Méndez no es quien dice ser, comenzó Mónica. Su nombre real es Carolina Vázquez. Es la hija de Ramiro Vázquez, el tercer esposo de Yolanda, el que contrató al investigador privado. Mi boca se abrió. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Carolina no es la hija biológica de Yolanda. Es su hijastra. Y que toda esta operación fue planeada como venganza contra Ramiro. Mónica abrió una carpeta gruesa. Ramiro Vázquez es un hombre muy rico. Cuando se divorció de Yolanda, no solo recuperó su dinero, sino que la demandó por fraude. Yolanda perdió todo. Quedó en bancarrota. Pero Ramiro cometió un error. Le dio la custodia de Carolina a Yolanda porque la niña le suplicó que la dejara quedarse con su madrastra. Carolina tenía 14 años y adoraba a Yolanda. Ramiro pensó que estaba siendo generoso. No sabía que estaba entregándole a su hija a una manipuladora profesional. Mi corazón se aceleró. Entonces Carolina también es víctima. Al principio, sí, pero ya no. Yolanda la convirtió en su cómplice. La entrenó. La moldeó. Ahora Carolina es tan peligrosa como su madrastra. Tal vez más, porque tiene juventud y belleza de su lado. Mónica me mostró fotos, documentos, registros. Carolina ha estado involucrada en al menos 3 estafas similares en los últimos 5 años. Siempre el mismo patrón. Se enamora de hombres con madres solteras que tienen ahorros. Se gana la confianza de la madre. La convence de que haga inversiones o compras a través de Yolanda. Y luego desaparecen con el dinero. Pero contigo fue diferente, continuó Mónica. Contigo decidieron quedarse.
Decidieron que la estafa a largo plazo sería más rentable. Casarse con Diego, vivir en tu casa, y poco a poco tomar control de todo lo que tienes. No podía respirar. ¿Y Diego? Diego no sabía al principio, pero Carolina lo fue manipulando lentamente. Le hizo creer que tú eras tacaña con tu dinero, que no querías ayudarlos, que eras egoísta. Lo fue envenenando contra ti durante meses. ¿Y ahora? Ahora Diego sabe la verdad, pero está demasiado involucrado para salirse. Está enamorado de Carolina. Está viviendo una vida que nunca podría costear. Y está aterrado de que descubras todo. Por eso te alejó en la boda. No porque creyera que estabas loca, sino porque sabía que tenías razón. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Mi hijo no era solo cómplice. Era cobarde. Era traidor. Era todo lo que yo había tratado de que no fuera. Mónica, le dije finalmente, necesito que sigas investigando. Necesito saber todo sobre sus planes futuros. Necesito saber cuánto dinero han robado en total. Y necesito saber quién más está involucrado. Ya estoy en eso. Pero Antonia, hay algo más que necesitas saber. Algo urgente. ¿Qué? Yolanda está planeando vender la casa. Tu casa. La tiene en el mercado desde hace una semana. El precio es de $400,000. Mi mundo se tambaleó. No solo me habían robado la casa. Ahora la iban a vender por más de lo que había costado originalmente. Iban a hacer una ganancia de más de $100,000 con mi dinero. ¿Cuándo? Pregunté con voz temblorosa. Según mis fuentes, ya tienen un comprador interesado. Podrían cerrar la venta en 2 semanas. 2 semanas. Tenía 2 semanas para actuar o perdería todo para siempre. Esa noche, llamé a Raúl. Necesitamos acelerar todo, le dije. No podemos esperar más. ¿Qué pasó? Le conté todo lo que había descubierto. El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. Antonia, me dijo finalmente, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. No es solo una estafa. Es una organización criminal. Y tú no eres solo una víctima. Eres un testigo clave que puede destruir toda su operación. ¿Qué significa eso? Significa que estás en peligro real. Significa que si descubren que las estamos investigando, podrían hacer algo drástico. Pero también significa que tenemos el poder para destruirlas completamente. ¿Qué propones? Propongo que vayamos a la ofensiva. Ahora. Mañana vamos a la fiscalía. Presentamos todos los documentos. Iniciamos un proceso penal. Y al mismo tiempo, vamos a los medios. Los medios. Antonia, esta historia va a ser noticia nacional. Una mujer de 63 años estafada por su propia nuera en el día del matrimonio de su hijo. Los medios van a volverse locos con esto. Y cuando eso pase, Yolanda y Carolina no van a poder esconderse. Por primera vez en semanas, sonreí con ganas reales. Hagámoslo. Pero antes, dijo Raúl, necesito que hagas algo. Necesito que confrontes a Diego. Necesito que le des una última oportunidad de hacer lo correcto. Necesito que todo quede grabado. ¿Grabado? Sí. Porque cuando esto explote, Diego va a tratar de hacerse la víctima. Va a decir que él no sabía nada. Necesitamos su confesión en video. Mi corazón se aceleró. ¿Quieres que traicione a mi propio hijo? Antonia, me dijo Raúl con voz suave, tu hijo ya te traicionó a ti. Lo que yo te estoy pidiendo es que te protejas. Que recuperes lo que es tuyo. Que hagas justicia. Colgué el teléfono y me quedé despierta toda la noche. ¿Realmente iba a grabar a Diego confesando su participación en la estafa? ¿Realmente iba a usar esa grabación para destruir su vida? Al amanecer, tenía mi respuesta. Sí, lo iba a hacer. Porque Diego había elegido su lado. Y yo había elegido el mío. La mañana que decidí confrontar a Diego fue la más difícil de mi vida. Me desperté con el estómago revuelto y las manos temblorosas. Iba a mirar a los ojos al niño que había criado y pedirle que confesara que me había traicionado. Iba a grabarlo.
Iba a usar esa grabación para destruir su vida si era necesario. Mónica me había prestado un dispositivo de grabación diminuto que se ocultaba perfectamente en mi blusa. Raúl me había ensayado las preguntas que debía hacer. Todo estaba planeado meticulosamente. Pero mi corazón no estaba preparado para lo que venía. Llamé a Diego alrededor del mediodía. «Hijo», le dije con voz temblorosa, «necesitamos hablar. Es importante». «Mamá, te he dicho que no podemos hablar hasta que busques ayuda profesional», me respondió con frialdad. «Diego, por favor. Solo una conversación. Una última conversación. Te lo ruego». El silencio del otro lado duró varios segundos. «Está bien», dijo finalmente. «Pero solo 30 minutos. Y Carolina va a estar presente». «No», le dije firmemente. «Esto es entre tú y yo. Solo nosotros dos. Como madre e hijo». Nos encontramos en un café pequeño cerca de su oficina. Cuando llegué, Diego ya estaba sentado en una mesa del fondo. Se veía nervioso, cansado, culpable. Por un momento, mi corazón se ablandó. Era mi niño, mi bebé, el niño que había salvado de una vida horrible. «Hola, mamá», me dijo sin mirarme a los ojos. «Hola, Diego». Me senté frente a él, activando discretamente la grabadora. «¿Cómo has estado?» «Bien. Muy bien. Carolina y yo estamos muy felices en nuestra nueva casa». «Nuestra casa», repetí. «Diego, necesito que me digas la verdad. ¿Realmente crees que esa casa fue un regalo de Yolanda?» Diego suspiró. «Mamá, ya hablamos de esto. Necesitas aceptar la realidad». «¿Cuál realidad, hijo? ¿La realidad de que trabajé 30 años para comprar esa casa? ¿La realidad de que vacié mi cuenta de ahorros para dártela? ¿O la realidad de que me robaron todo frente a 200 personas? Mamá, por favor». «No, Diego. Mírame a los ojos y dime que realmente crees que Yolanda gastó su propio dinero en esa casa». Diego me miró finalmente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, yo». «¿Tú qué, Diego? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías que era mi dinero?» El silencio fue ensordecedor. Diego se cubrió la cara con las manos. «Mamá, las cosas no son tan simples como tú piensas». «¿No son simples? Robarle a tu madre no es simple». «No te robé», gritó Diego, haciendo que varias personas en el café nos miraran. «No te robé. Yolanda me explicó todo. Me dijo que tú le habías dado el dinero como inversión, que ibas a recuperarlo con intereses». «¿Y le creíste?» «Sí, le creí. Porque tenía sentido. Porque tú nunca nos habías ofrecido ayuda antes. Porque siempre fuiste muy cuidadosa con tu dinero». Sentí como si me hubieran apuñalado. ¿Cuidadosa con mi dinero? Diego, te pagué la universidad. Te compré tu primer auto. Te di todo lo que necesitaste siempre. Pero nunca nos ofreciste ayuda para comprar una casa, replicó Diego. Nunca nos dijiste que tenías tanto dinero ahorrado. Y eso justifica que me robaran. No fue robo. Yolanda me dijo que ibas a vivir con nosotros, que la casa era para toda la familia. ¿Y cuándo cambió eso?, pregunté. ¿Cuándo decidieron que yo no era bienvenida en mi propia casa? Diego se quedó callado. Diego, respóndeme. ¿Cuándo supiste que no era un regalo para la familia, sino un robo directo a mi cuenta bancaria? Yo me di cuenta después de la boda, susurró. Carolina me explicó que Yolanda había pensado mejor las cosas, que era mejor que tuviéramos nuestro espacio como pareja joven. ¿Y no te pareció extraño que de repente me echaran de mi propia casa? Mamá, Yolanda me explicó que estabas actuando de manera errática, que estabas obsesionada con la idea de que la casa era tuya, que era mejor para tu salud mental que mantuviéramos distancia. ¿Y qué hay del dinero que Yolanda les da cada semana?, pregunté, jugando mi carta fuerte. La cara de Diego se puso blanca como el papel. ¿Cómo sabes sobre eso? Lo sé, Diego. Lo he visto. ¿De dónde crees que sale ese dinero? Yolanda nos ayuda porque somos familia, dijo con voz temblorosa. Yolanda nos ayuda con el dinero que me robó a mí,
le dije directamente. Eso no es cierto. Diego, mírame a los ojos y dime que no sabes de dónde sale el dinero que Yolanda les da cada semana. Mírame a los ojos y dime que realmente crees que una mujer que se divorció 3 veces y perdió todo en el último divorcio tiene dinero para regalar casas y sostener económicamente a parejas jóvenes. Diego no pudo sostenerme la mirada. Mamá, yo no quería que las cosas fueran así. Pero las aceptaste. Sí, susurró. Las acepté. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué elegiste a una mujer que acabas de conocer por encima de la madre que te salvó la vida? Porque estoy enamorado, gritó Diego. Porque Carolina es mi esposa. Porque ella me hace feliz de una manera que tú nunca entendiste. Y eso justifica robarme. No era robo. Era una redistribución. Tú tienes más dinero del que necesitas. Nosotros somos jóvenes. Nosotros tenemos derecho a vivir bien también. Ahí estaba. La verdad. La justificación. Diego realmente creía que tenía derecho a mi dinero. Que por ser joven, por estar enamorado, por querer vivir bien, podía tomar lo que era mío. Diego, le dije con voz calmada, ¿sabes cómo obtuve ese dinero? Trabajando. ¿Sabes cuántos turnos dobles trabajé? ¿Cuántos fines de semana perdí? ¿Cuántas vacaciones no me tomé? Mamá. Trabajé 3 trabajos durante 10 años para ahorrar ese dinero. Me levanté a las 4 de la mañana durante una década para tener dinero extra. No me compré ropa nueva en 5 años. No salí a cenar, no fui al cine, no me di ningún lujo porque estaba ahorrando para nuestro futuro. Para tu futuro. Diego comenzó a llorar. Mamá, yo no sabía. Sí sabías, Diego. En el fondo, siempre supiste. Pero elegiste no preguntar porque la respuesta te habría obligado a hacer lo correcto. ¿Qué quieres que haga ahora?, me preguntó entre lágrimas. Quiero que me devuelvas mi casa, le dije directamente. Quiero que me devuelvas mi dinero. Y quiero que me pidas perdón por haberme traicionado. No puedo hacer eso, susurró. Carolina me dejaría. Yolanda nos destruiría. Perdería todo. Ya perdiste todo, Diego. Perdiste a tu madre. Perdiste tu integridad. Perdiste tu alma. Me levanté de la mesa. Hijo, te voy a dar 24 horas para que hagas lo correcto. 24 horas para que vengas a mi apartamento con los documentos de la casa y una disculpa sincera. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces, vas a descubrir de qué soy capaz cuando me empujan demasiado lejos. Salí del café sin mirar atrás. Diego no me siguió. No me gritó. No me suplicó. Se quedó sentado, llorando en silencio, sabiendo que acababa de perder a su madre para siempre. Esa noche, escuché la grabación completa con Raúl. Teníamos todo lo que necesitábamos. La confesión de Diego. Su admisión de que sabía que el dinero era mío. Su justificación de por qué era aceptable robarme. Su negativa a hacer lo correcto incluso después de conocer la verdad. Antonia, me dijo Raúl, esta grabación es oro puro. Con esto podemos destruir toda su defensa legal. Pero más importante, con esto podemos destruir su reputación pública cuando esto salga en los medios. ¿Estás seguro de que quiere seguir adelante?, le pregunté. Después de esto, no hay vuelta atrás. Raúl, le dije con una calma que no había sentido en meses, mi hijo eligió su camino. Ahora yo voy a elegir el mío. Al día siguiente, 24 horas después de mi conversación con Diego, mi teléfono no sonó. No hubo visitas a mi apartamento. No hubo disculpas. No hubo arrepentimiento. Diego había hecho su elección final. Y yo estaba lista para hacer la mía. Las 24 horas pasaron sin una sola llamada de Diego. Sin un mensaje. Sin una disculpa. El silencio fue ensordecedor y definitivo. Mi hijo había elegido el dinero robado por encima de su madre. Había elegido a una estafadora por encima de la mujer que le había dado la vida. Había elegido la mentira por encima de la verdad. Esa mañana, me desperté diferente. Ya no era la madre traicionada que lloraba en silencio. Ya no era la víctima que esperaba justicia.
Era una mujer de 63 años que había tocado fondo y estaba lista para subir pisoteando a todos los que la habían empujado hacia abajo. Mi primera llamada fue a Raúl. «Es hora», le dije. «¿Estás completamente segura?», me preguntó. Diego tuvo su oportunidad. No la tomó. Ahora es mi turno. Muy bien. Nos vemos en la fiscalía en 1 hora. Mi segunda llamada fue a Mónica. «Necesito que empieces la segunda fase de la investigación», le dije. «¿Qué fase?», preguntó. «La fase de destrucción total. Quiero que investigues las redes sociales de Carolina. Quiero que encuentres a todas sus víctimas anteriores. Quiero que documentes cada mentira, cada estafa, cada vida que han destruido». Mi tercera llamada fue a alguien que no había hablado en años. Jorge Martínez, el primer esposo de Yolanda. El hombre que había perdido $150,000 y su casa en Guadalajara. «Jorge», le dije cuando contestó, «soy Antonia, la madre de Diego. Necesitamos hablar». «¿La madre de Diego?», preguntó confundido. «¿El esposo de Carolina?». «Sí. Y tengo noticias para ti. Yolanda acaba de hacerme lo mismo que te hizo a ti. Pero esta vez, tengo las pruebas para destruirla». El silencio del otro lado duró varios segundos. «¿Cuándo nos encontramos?», preguntó finalmente. La fiscalía fue exactamente como me había imaginado. Oficinas grises, funcionarios cansados, montañas de papeles. Pero cuando Raúl extendió todos nuestros documentos sobre el escritorio del fiscal, la energía cambió completamente. «Señora Antonia», me dijo el fiscal después de revisar todo, «esto es uno de los casos de fraude más claros que he visto en años. Tenemos transferencias bancarias, emails, grabaciones, documentos falsificados. Es un caso perfecto». «¿Qué tan perfecto?», pregunté. «Tan perfecto que Yolanda Méndez va a pasar entre 5 y 10 años en la cárcel. Y Carolina también. Y mi hijo». «Su hijo es cómplice, pero podríamos negociar si coopera completamente con la investigación». «¿Y si no coopera?». «Entonces también va a la cárcel». Firmé todos los documentos necesarios. Presenté la denuncia formal. Autoricé que usaran mi grabación como evidencia. En 2 horas, había puesto en marcha una máquina legal que iba a destruir las vidas de las personas que me habían traicionado. Esa tarde, me reuní con Jorge Martínez en un restaurante elegante del centro. Era un hombre de 50 años, bien vestido, con ojos tristes pero determinados. «Antonia», me dijo, «he esperado este día durante 5 años». «¿Qué día?», pregunté. «El día en que alguien más tuviera las pruebas para destruir a Yolanda». Jorge me contó su historia completa. Cómo había conocido a Yolanda en un evento social. Cómo ella lo había seducido con su elegancia y sofisticación. Cómo le había pedido dinero para inversiones que nunca existieron. Cómo había desaparecido con todo su patrimonio cuando se divorciaron. Pero lo peor, me dijo Jorge, no fue perder el dinero. Fue descubrir que todo había sido una mentira desde el principio. Que nunca me había amado. Que yo era solo un trabajo para ella. «¿Cómo lo descubriste?», le pregunté. «Por casualidad. Encontré documentos que probaban que había hecho lo mismo con su primer esposo. Y que ya estaba planeando hacerlo con el siguiente». «Jorge», le dije, «¿estarías dispuesto a testificar contra ella?». «He estado esperando esta oportunidad durante años», me respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tengo documentos, fotografías, grabaciones. Todo lo que necesites». Esa noche, Mónica me llamó con información devastadora. «Antonia, encontré algo que va a cambiar todo». «¿Qué encontraste?». «Encontré el perfil real de Carolina en redes sociales. No el perfil que usa ahora, sino el que usaba antes de conocer a Diego. Se llama Carolina Vázquez, como te dije. Pero hay más. Carolina ha estado documentando todas sus estafas en un blog privado. Pensó que estaba siendo inteligente usando nombres falsos, pero logré conectar todos los puntos. Tiene descripciones detalladas de cómo manipuló a Diego, cómo estudió tu rutina, cómo planeó toda la operación». Mi sangre se heló. «¿Qué dice exactamente?». «Dice que tú eras la marca perfecta. Una mujer mayor, sola,
con ahorros considerables y un hijo único que podía ser fácilmente manipulado. Dice que le tomó 6 meses ganarse tu confianza y otros 6 convencer a Diego de que se casara con ella. Pero aquí está la parte más perturbadora, continuó Mónica. Carolina escribió que el plan original era quedarse contigo solo un año, robar lo que pudieran y desaparecer. Pero cuando vieron cuánto dinero tenías realmente, decidieron establecerse permanentemente. Iban a hacerte firmar un testamento dejándoles todo. Y después... ¿Después qué? Después iban a provocar un accidente. Un resbalón en la ducha. Una caída por las escaleras. Algo que pareciera natural para una mujer de tu edad. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo me habían robado. Habían planeado matarme. ¿Tienes pruebas de esto?, pregunté con voz temblorosa. Tengo capturas de pantalla de todo el blog. Tengo fechas, detalles, nombres. Tengo evidencia de que Carolina y Yolanda han hecho esto al menos 7 veces en los últimos 10 años. Y que 2 de sus víctimas anteriores murieron en accidentes, después de cambiar sus testamentos. La realidad me golpeó como un tsunami. No era solo una víctima de fraude. Era una víctima sobreviviente de intento de asesinato. Mónica, le dije, llama a Raúl inmediatamente. Esto ya no es solo fraude. Esto es conspiración para cometer asesinato. 2 horas después, estaba de vuelta en la fiscalía, pero esta vez en una oficina diferente. La oficina de crímenes mayores. El fiscal que me atendió era un hombre serio, de unos 40 años, con la mirada intensa de alguien que había visto demasiado. Señora Antonia, me dijo después de revisar toda la nueva evidencia, esto es mucho más serio de lo que pensábamos inicialmente. Estamos hablando de una organización criminal dedicada al fraude sistemático y posiblemente al asesinato. ¿Qué significa eso para mi caso?, pregunté. Significa que vamos a arrestar a Yolanda y Carolina inmediatamente. Esta misma noche. Y significa que su hijo va a ser interrogado como testigo principal. Si coopera, podríamos protegerlo. Si no coopera, va a ser acusado como cómplice de intento de asesinato. Mi corazón se aceleró. Van a arrestarlas esta noche. En 2 horas. Tenemos órdenes de arresto para ambas. También tenemos órdenes de allanamiento para la casa, su casa, y para todas las propiedades asociadas con Yolanda. ¿Puedo estar presente?, pregunté. No en el arresto, pero sí en el allanamiento. Tiene derecho a estar presente cuando recuperemos su propiedad. Salí de la fiscalía sintiéndome mareada. En pocas horas, todo iba a cambiar. Yolanda y Carolina iban a ser arrestadas. Diego iba a descubrir que había estado casado con una asesina potencial. Y yo iba a recuperar mi casa. Pero antes de que eso pasara, tenía algo más que hacer. Algo que había estado planeando desde que descubrí la verdad. Algo que iba a asegurar que aunque las arrestaran esa noche, su reputación quedara destruida para siempre. Saqué mi teléfono y marqué el número de Carlos Mendoza, el periodista de investigación más respetado del país. Un hombre que se especializaba en exponer corrupción y fraude. Carlos, le dije cuando contestó, tengo la historia del año para ti. ¿Qué tipo de historia?, preguntó con interés. Una organización criminal dirigida por mujeres que se especializan en estafar y posiblemente asesinar a mujeres mayores. Tengo documentos, grabaciones, testimonios. Y tengo acceso exclusivo a los arrestos que van a suceder esta noche. El silencio del otro lado duró varios segundos. ¿Cuándo nos encontramos?, preguntó finalmente. Ahora, le dije, porque en 2 horas va a comenzar el espectáculo. Mientras me dirigía al encuentro con Carlos, pensé en Diego, mi niño, mi hijo adoptado. El niño que había salvado de una vida horrible solo para verlo elegir una vida de mentiras y crimen. En unas pocas horas, su mundo se iba a desplomar completamente. Su esposa iba a ser arrestada por conspiración para cometer asesinato. Su suegra iba a ser expuesta como una estafadora serial. Y él iba a tener que decidir si quería ser cómplice o víctima. Pero ya no era mi problema. Ya no era mi responsabilidad salvarlo. Ya no era mi trabajo protegerlo de las consecuencias de sus decisiones. Diego había elegido su camino. Ahora iba a tener que caminarlo solo. Carlos Mendoza era exactamente como me lo había imaginado.
Un hombre de 45 años, cabello canoso, ojos penetrantes que parecían ver a través de las mentiras. Nos encontramos en su oficina, un lugar lleno de documentos, fotografías de investigaciones anteriores y una energía que gritaba justicia. Antonia, me dijo después de escuchar mi historia inicial, esto es exactamente el tipo de historia que puede cambiar vidas. Pero necesito estar seguro de que estás preparada para lo que viene. Cuando publiquemos esto, no habrá vuelta atrás. Tu historia va a ser nacional. Tu rostro va a estar en todas las noticias. Y tu hijo va a ser expuesto públicamente. Carlos, le respondí con una calma que me sorprendió. Mi hijo tuvo múltiples oportunidades de hacer lo correcto. Eligió el dinero robado. Eligió a una asesina potencial. Eligió traicionarme. Ahora va a vivir con las consecuencias públicas de esas decisiones. Carlos sonrió. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado la presa perfecta. Muy bien. Vamos a hacer esto correctamente. Vamos a documentar todo. Y cuando termine, Yolanda Méndez y Carolina Vázquez van a ser las mujeres más odiadas del país. Pasamos las siguientes 2 horas organizando toda la evidencia. Carlos revisó cada documento, cada grabación, cada fotografía. Mónica llegó con sus investigaciones adicionales. Jorge Martínez se unió con sus propios testimonios y evidencias. Era como armar un rompecabezas devastador. Antonia, me dijo Carlos mientras organizaba los documentos, tu historia es perfecta para los medios porque combina todos los elementos que el público ama odiar. Traición familiar, mujeres mayores siendo abusadas, estafadores elegantes, dinero robado, y un final de justicia. Esto va a ser viral en horas. A las 8 de la noche, mi teléfono sonó. Era Raúl. Antonia, están en camino. Los arrestos van a comenzar en 15 minutos. ¿Estás lista? Más que lista, le respondí. Carlos y su equipo van a documentar todo para la historia que va a publicar mañana. Perfecto. Nos vemos en la casa en 30 minutos para el allanamiento. Colgué y miré a Carlos. Es hora del espectáculo. Carlos sonrió y tomó su cámara. Vamos a hacer historia. El trayecto a lo que había sido mi casa fue surreal. Iba en el auto de Carlos, seguidos por su equipo de camarógrafos, dirigiéndonos a presenciar el arresto de las mujeres que me habían destruido la vida. Pero yo ya no me sentía destruida. Me sentía poderosa. Me sentía vengativa. Me sentía viva. Cuando llegamos, había 3 patrullas estacionadas afuera de la casa. La casa que yo había comprado. La casa donde había planeado vivir mis últimos años en paz. La casa que me habían robado en mi cara, pero que ahora iba a recuperar. Los vecinos habían salido a ver el espectáculo. Algunos los reconocí de los días en que visitaba la casa durante las reformas. Otros eran completamente desconocidos. Todos miraban con curiosidad morbosa mientras los oficiales se preparaban para entrar. A las 8:30 exactamente, vi a Diego salir de la casa con las manos en alto. No estaba arrestado, pero estaba claramente siendo interrogado. Su rostro era de puro terror, de confusión absoluta, de un hombre que acababa de descubrir que su vida entera había sido una mentira. 5 minutos después, sacaron a Carolina, esposada, llorando, gritando. Esto es un error. Yo no hice nada. Diego, diles que no hice nada. Pero Diego no la defendió. Diego no dijo una palabra. Diego solo la miró como si fuera la primera vez que la veía realmente. Carlos estaba grabando todo. Su camarógrafo capturaba cada segundo, cada lágrima, cada grito, cada momento de la justicia que había esperado durante meses. Antonia, me susurró Carlos, esto es oro televisivo. El público va a adorar esta historia. 10 minutos después, sacaron a Yolanda. No lloraba como Carolina. No gritaba. Caminaba con la cabeza en alto, como si fuera la reina siendo escoltada a su carruaje. Pero yo podía ver el terror en sus ojos. El terror de una mujer que sabía que su reino de mentiras acababa de colapsar. Cuando Yolanda pasó cerca de mí, nuestros ojos se encontraron. Por un momento, vi algo que nunca había visto antes en su rostro: respeto. Respeto por la mujer a la que había subestimado. Respeto por la víctima que se había convertido en su destructor.
Antonia, me dijo con voz calmada, eres más inteligente de lo que pensé. Y tú eres más estúpida de lo que creí, le respondí. Subestimaste a la mujer equivocada. Yolanda sonrió fríamente. Esto no ha terminado, me dijo. Oh sí, le respondí. Esto terminó el día que decidiste robarme en la boda de mi hijo. Después de los arrestos, llegó mi momento favorito. El allanamiento. El momento en que iba a recuperar oficialmente mi casa. Raúl me entregó las llaves temporales. Antonia, me dijo, oficialmente, esta casa vuelve a ser tuya. Las escrituras falsas han sido anuladas. Los documentos originales han sido restaurados. Caminé hacia la puerta de entrada. Mi puerta de entrada. Puse la llave en la cerradura. Mi cerradura. Abrí la puerta de mi casa. Y por primera vez en meses, respiré mi propio aire. La casa estaba exactamente como la había imaginado. Carolina había decorado con gusto caro, usando dinero que no era suyo para comprar cosas que no merecía. Pero ahora todo eso era mío. Los muebles, las decoraciones, incluso la ropa que había dejado en los closets. Carlos me siguió con su cámara, documentando mi regreso triunfal. ¿Cómo se siente estar de vuelta en su casa?, me preguntó. Se siente como justicia, le respondí. Se siente como lo que pasa cuando una mujer de 63 años decide que ya no va a ser víctima de nadie. Pero el momento más importante llegó cuando encontré a Diego sentado en los escalones del frente. Solo. Llorando. Completamente destruido. Se veía como el niño de 3 años que había sido cuando lo adopté. Vulnerable. Asustado. Perdido. Diego, le dije, acercándome lentamente. Mamá, me respondió con voz quebrada. No sabía. Te juro que no sabía sobre los asesinatos. No sabía que Carolina había planeado matarte. No sabía nada de eso. Pero sabía sobre el robo, le dije. Sabías que el dinero era mío. Sí, susurró. Lo sabía. Y lo siento. Lo siento tanto que no puedo respirar. Diego, le dije, sentándome a su lado, durante 30 años, te enseñé la diferencia entre el bien y el mal. Te enseñé que las acciones tienen consecuencias. Te enseñé que siempre hay que hacer lo correcto, sin importar el costo. Lo sé, sollozó. Y fallé. Te fallé a ti. Me fallé a mí mismo. Fallé en todo. Sí, le dije simplemente. Fallaste. ¿Puedes perdonarme?, me preguntó, mirándome con ojos llenos de lágrimas. La pregunta que había estado esperando. La pregunta que había ensayado responder durante semanas. Diego, le dije, tomando su rostro entre mis manos. Eres mi hijo. Siempre vas a ser mi hijo. Te salvé cuando tenías 3 años, y si fuera necesario, te salvaría otra vez. Pero perdonarte, eso va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. No lo sé, le respondí honestamente. Depende de ti. Depende de cuánto estés dispuesto a trabajar para ganar mi confianza otra vez. Depende de si realmente entiendes lo que hiciste o si solo te arrepientes de haber sido atrapado. Diego asintió. Haré lo que sea necesario. Bien, le dije, levantándome. Empezarás colaborando completamente con la investigación. Testificarás contra Carolina y Yolanda. Les dirás a los fiscales todo lo que sabes. Y después, vas a tener que reconstruir tu vida desde cero. Sin dinero robado. Sin mentiras. Sin atajos. ¿Y nosotros?, me preguntó. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nosotros vamos a empezar de nuevo, le dije. Lentamente. Cuidadosamente. Pero esta vez, vas a tener que ganarte el derecho de ser mi hijo. No porque te adopté hace 30 años, sino porque eliges ser un hombre del cual pueda estar orgullosa. Diego se levantó y me abrazó. Un abrazo desesperado. Un abrazo de perdón. Un abrazo de nuevo comienzo. Te amo, mamá, me susurró. Yo también te amo, Diego, le respondí. Pero el amor no borra las consecuencias. Y las consecuencias de todo esto apenas están comenzando. Porque al día siguiente, la historia de Carlos iba a ser publicada. Y el mundo entero iba a conocer los nombres de Yolanda Méndez, Carolina Vázquez y Diego, el hijo que traicionó a su madre.
Sus rostros iban a estar en todos los noticieros. Sus historias iban a ser diseccionadas en programas de televisión. Iban a ser famosos. Pero no de la manera que habían planeado. La mañana siguiente cambió mi vida para siempre. Me desperté en mi propia casa, en mi propia cama, por primera vez en meses. Pero la tranquilidad duró solo hasta que prendí la televisión. Mi rostro estaba en todos los canales de noticias. La historia de Carlos había explotado como una bomba nuclear en los medios nacionales. Estafa millonaria en boda familiar, decía el titular principal. Madre de 63 años víctima de conspiración para robarle y asesinarla, gritaba otro. Red criminal de mujeres estafadoras expuesta por víctima valiente, proclamaba un tercero. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. La primera llamada fue de Carlos. Antonia, esto es histórico. La historia ha tenido 5 millones de visualizaciones en las primeras 6 horas. Los comentarios son increíbles. El público te adora. Quieren entrevistas, documentales, libros. Eres oficialmente una heroína nacional. Mi segunda llamada fue del fiscal. Señora Antonia, gracias a la exposición mediática, han comenzado a llamar más víctimas. Tenemos a 7 personas que confirman haber sido estafadas por la misma organización. Su valentía para hablar públicamente ha abierto las compuertas. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que Yolanda y Carolina van a enfrentar múltiples cargos federales. Estamos hablando de cadena perpetua. Mi tercera llamada fue la más inesperada. Señora Antonia, dijo una voz de mujer que no reconocí. Soy Mónica Rodríguez, productora de televisión. Queremos hacer un programa especial sobre su historia. Un programa en horario central donde usted pueda contar su versión directamente al público. ¿Un programa de televisión?, pregunté, sintiendo mariposas en el estómago. No solo un programa, respondió Mónica. Un especial de 2 horas en horario premium. Queremos que confronte a sus atacantes en vivo. Queremos que el público vea justicia en tiempo real. La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Confrontar a Yolanda y Carolina en televisión nacional. Exactamente. Ya hablamos con sus abogados. Están desesperados por limpiar su imagen pública. Van a aceptar aparecer si usted acepta también. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana por la noche. En el estudio principal. Con audiencia en vivo. Colgué el teléfono sintiendo vértigo. En menos de 24 horas, iba a estar sentada frente a las mujeres que habían tratado de destruirme, con millones de personas observando. Era la oportunidad perfecta para la justicia pública que había estado soñando. Pero primero, tenía asuntos más inmediatos que resolver. Diego había pasado la noche en un hotel después de que los fiscales terminaran de interrogarlo. Me había enviado mensajes toda la madrugada. Mamá, necesito verte. Mamá, los reporteros están acosándome. Mamá, no sé qué hacer. Lo llamé al mediodía. Diego, ven a casa. Necesitamos hablar. Llegó 30 minutos después, usando gafas oscuras y una gorra, tratando de evitar a los reporteros que habían acampado afuera de mi casa. Se veía destruido. Había envejecido 10 años en una noche. Mamá, me dijo en cuanto entró, esto es una pesadilla. Mi foto está en todos lados. La gente me reconoce en la calle. Me gritan cosas horribles. Perdí mi trabajo esta mañana. Mi jefe dijo que no pueden tener empleados asociados con escándalos criminales. Diego, le dije con calma, esto es lo que pasa cuando las acciones tienen consecuencias. Cuando eliges participar en actividades criminales, tu reputación sufre. Pero yo no sabía que era criminal, protestó. No sabía sobre los asesinatos. Pero sabía sobre el robo, le recordé. Sabías que estabas viviendo con dinero que me habían robado. Sabías que estabas participando en una mentira. Diego se cubrió la cara con las manos. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo trabajo. No tengo dinero. No tengo casa. Carolina está en la cárcel. Mi vida está arruinada. Tu vida no está arruinada, le dije. Tu vida está empezando de nuevo. Desde cero. Como debería haber empezado desde el principio. ¿Cómo voy a empezar de nuevo?
Todo el país me conoce como el hijo que traicionó a su madre. Exactamente, le dije. Y ahora vas a tener que demostrar que eres más que esa etiqueta. Vas a tener que trabajar el doble para ganar respeto. Vas a tener que ser 2 veces mejor que cualquier otra persona para que la gente olvide tu pasado. Va a ser difícil, pero no imposible. Diego me miró con ojos desesperados. ¿Me vas a ayudar? Te voy a dar una oportunidad de ayudarte a ti mismo, le respondí. Puedes quedarte aquí mientras encuentras trabajo. Puedes comer en mi mesa mientras ahorras dinero. Pero vas a seguir reglas muy estrictas. ¿Qué reglas? Primera regla, completa honestidad sobre todo, siempre. Segunda regla, vas a trabajar en cualquier empleo que encuentres, sin importar qué tan humilde sea. Tercera regla, vas a ir a terapia para entender cómo permitiste que Carolina te manipulara. Cuarta regla, vas a acompañarme mañana al programa de televisión. ¿Al programa de televisión?, preguntó con terror. Sí. Vas a sentarte ahí y vas a pedirme perdón públicamente. Vas a admitir tus errores frente a millones de personas. Vas a mostrar que entiendes lo que hiciste mal y que estás comprometido a cambiar. Mamá, eso va a ser humillante. Sí, le dije simplemente. Va a ser humillante. Pero la humildad es el primer paso hacia la redención. Y si realmente quieres ganar mi perdón, vas a tener que ganártelo públicamente. Diego asintió lentamente. Está bien. Lo haré. Haré lo que sea necesario. Bien, le dije. Porque mañana por la noche no va a ser solo sobre justicia para mí. Va a ser sobre si tú tienes el coraje de enfrentar las consecuencias de tus acciones o si vas a seguir siendo un cobarde. Esa tarde, Raúl llegó con noticias extraordinarias. Antonia, no vas a creer lo que está pasando. Desde que salió la historia, hemos recibido llamadas de más de 20 víctimas adicionales. Víctimas de Yolanda, víctimas de Carolina, víctimas de organizaciones similares. Tu valor para hablar públicamente ha creado un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Un movimiento de mujeres mayores que se niegan a ser víctimas silenciosas. Han creado grupos en redes sociales. Están compartiendo sus historias. Están denunciando a sus abusadores. Te han convertido en un símbolo de resistencia. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? ¿En serio? Hay cientos de miles de mujeres que se sienten inspiradas por tu historia, que ven en ti la prueba de que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia, que entienden que la edad no significa vulnerabilidad. Pero hay más, continuó Raúl. Las autoridades han comenzado a investigar casos similares en todo el país. Tu historia ha expuesto un patrón nacional de estafas dirigidas específicamente a mujeres mayores. Has iniciado una investigación federal masiva. Esa noche, no pude dormir. Mañana iba a estar sentada frente a las mujeres que habían tratado de matarme, con millones de personas observando. Iba a tener la oportunidad de confrontarlas directamente, de hacerles preguntas que habían estado quemando en mi pecho durante meses, de ver sus rostros cuando las evidencias fueran presentadas públicamente. Pero más importante, iba a tener la oportunidad de mostrar al mundo que las mujeres de mi edad no somos víctimas indefensas, que tenemos poder, que tenemos voz, que cuando nos empujan demasiado lejos, empujamos de vuelta con la fuerza de décadas de experiencia y sabiduría. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Carlos. Antonia, ¿estás despierta? No he dormido, le respondí. Bien, porque tengo noticias increíbles. El programa de mañana se ha convertido en el evento televisivo más esperado del año. 50 millones de personas van a estar viendo. Es histórico. ¿50 millones? Pregunté, sintiendo pánico y emoción al mismo tiempo. 50 millones. Y Antonia, han llegado nuevas evidencias. Evidencias que van a destruir completamente a Yolanda y Carolina en vivo. Evidencias que ni siquiera sus abogados han visto todavía. ¿Qué tipo de evidencias? Videoconferencias donde Carolina describe en detalle cómo iba a matarte. Grabaciones de Yolanda riéndose de la vieja estúpida, refiriéndose a ti. Documentos que prueban que han asesinado al menos a 3 víctimas anteriores. Mi sangre se heló. Tienen evidencia de asesinatos reales.
Evidencia concreta. Y mañana por la noche, va a ser presentada en vivo. Yolanda y Carolina van a ser confrontadas con evidencia de asesinato mientras millones de personas observan. Va a ser televisión histórica. Colgué el teléfono y me senté en mi cama, temblando. Mañana no iba a ser solo sobre justicia personal. Iba a ser sobre exponer a asesinas seriales en televisión nacional. Iba a ser sobre obtener justicia para víctimas que ya no podían hablar por sí mismas. Iba a ser sobre convertir mi tragedia personal en justicia nacional. El día del programa especial amaneció con una tormenta eléctrica que parecía anunciar la batalla que estaba por venir. Me desperté a las 5 de la mañana, no por nervios, sino por determinación. Hoy iba a ser el día en que Yolanda Méndez y Carolina Vázquez enfrentarían la justicia pública frente a 50 millones de espectadores. Diego llegó a las 7, pálido pero decidido. «Mamá», me dijo, «estuve despierto toda la noche practicando lo que voy a decir. Estoy listo para asumir la responsabilidad pública por todo lo que hice». «Bien», le respondí, «porque hoy no va a ser solo sobre ellas. También va a ser sobre ti eligiendo hacer lo correcto por primera vez en mucho tiempo». A las 3 de la tarde, llegó el auto de la producción. Un vehículo negro con vidrios polarizados que nos llevó al estudio más grande de la ciudad. Cuando llegamos, había cientos de personas afuera. Reporteros, cámaras, fanáticos que me gritaban palabras de apoyo. «Antonia, eres nuestra heroína. Justicia para Antonia. Abajo las estafadoras». Dentro del estudio, la energía era eléctrica. El escenario estaba montado como una corte de justicia televisiva. 3 sillas para Yolanda, Carolina y Diego en un lado. Una silla para mí en el otro. Una mesa central donde se exhibirían las evidencias. Y una audiencia de 200 personas que habían ganado boletos en una lotería nacional. Mónica, la productora, me llevó a mi camerino. «Antonia», me dijo, «en 30 minutos vas a estar frente a las mujeres que trataron de matarte. ¿Estás lista?» «He estado lista desde el día que me robaron en la boda de mi hijo», le respondí. A las 8 en punto, las luces del estudio se encendieron. El presentador, un hombre famoso por sus entrevistas devastadoras, tomó el micrófono. «Buenas noches, y bienvenidos al evento televisivo más esperado del año. Hoy, una mujer de 63 años va a confrontar a las criminales que la estafaron, la traicionaron y planearon asesinarla». Cuando salí al escenario, la audiencia se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos completos. Era una ovación que me llenó de fuerza. La fuerza de saber que millones de mujeres me estaban viendo como su voz, como su esperanza, como la prueba de que nunca es demasiado tarde para luchar. Luego trajeron a Diego. Se veía pequeño, avergonzado, destruido. Pero cuando me miró, vi algo que no había visto en meses: respeto genuino. «Diego», le dijo el presentador, «usted traicionó a la mujer que lo salvó de la calle cuando tenía 3 años. ¿Qué tiene que decir?» «Tengo que decir», comenzó Diego con voz temblorosa, «que soy la peor clase de hombre que existe. Traicioné a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Participé en el robo de sus ahorros de toda la vida. Y lo hice por codicia, por cobardía y por estupidez». La audiencia murmuró con aprobación. «Mamá», continuó Diego, volteándose hacia mí, «frente a millones de personas, te pido perdón. No por haber sido atrapado, sino por haber sido capaz de hacerte esto. No merezco tu perdón, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de ganármelo». Entonces llegó el momento que había estado esperando. Trajeron a Carolina primero. Esposada, vestida con uniforme de prisión, pero aún tratando de mantener su aire de superioridad. Cuando me vio, intentó sonreír. «Hola, Antonia», me dijo como si fuéramos viejas amigas. «Espero que podamos resolver esto civilizadamente». «Carolina», le respondí con voz helada, «no hay nada civilizado en planear el asesinato de una mujer de 63 años». Su sonrisa desapareció inmediatamente. «No sé de qué hablas», mintió. «Nunca planeé matarte». Fue entonces cuando el presentador anunció: «Tenemos evidencia exclusiva que va a cambiar todo». En la pantalla gigante aparecieron grabaciones de Carolina hablando por videoconferencia con alguien fuera de cámara. Su propia voz llenó el estudio. «La vieja está confiando demasiado».
Va a empezar a hacer preguntas. Necesitamos acelerar el plan del accidente. El rostro de Carolina se puso blanco como papel. La audiencia gritó de indignación. ¿Accidente?, preguntó el presentador. ¿A qué accidente se refería? Carolina se quedó muda, mirando la pantalla con terror absoluto. La grabación continuó. Yolanda dice que podemos hacerlo parecer como una caída en la ducha. Las mujeres de esa edad se resbalan todo el tiempo. Nadie va a sospechar. El estudio estalló en gritos de asesina, monstruo, justicia. Luego trajeron a Yolanda. Caminó al escenario con la cabeza en alto, como si fuera la reina llegando a su coronación. Pero cuando vio las grabaciones de Carolina, su máscara de elegancia se desplomó completamente. «Esa grabación es falsa», gritó. «Es un montaje». «Señora Yolanda», dijo el presentador, «tenemos 17 horas de grabaciones similares. Grabaciones donde usted describe en detalle cómo ha asesinado a 3 mujeres anteriores. Grabaciones donde se ríe de sus víctimas. Grabaciones donde planea el asesinato de Antonia». En la pantalla aparecieron más grabaciones. Yolanda riéndose mientras describía cómo había empujado a una víctima por las escaleras. Yolanda explicando cómo había envenenado lentamente a otra víctima con medicamentos falsificados. Yolanda planeando mi accidente con detalles escalofriantes. La audiencia estaba furiosa. Algunas personas lloraban. Otras gritaban demandas de justicia. Pero yo me mantuve calmada. Esta era mi momento. Mi oportunidad de confrontar a mis atacantes con la verdad devastadora. «Yolanda», le dije con voz firme, «durante meses me hiciste creer que estaba loca. Me hiciste dudar de mi propia realidad. Me robaste mi dinero, mi casa, mi dignidad. Pero lo que no sabías es que también me diste algo». «¿Qué?», preguntó con voz temblorosa. «Me diste la determinación de nunca volver a ser víctima de nadie. Me diste la fuerza para luchar contra mujeres como tú que se aprovechan de personas mayores. Me diste una misión en la vida, asegurarme de que ninguna mujer de mi edad tenga que pasar por lo que yo pasé». Me levanté de mi silla y caminé hacia ellas. «Carolina, tú elegiste casarte con mi hijo para robarme. Elegiste planear mi asesinato para quedarte con mi dinero. Yolanda, tú convertiste el crimen en tu profesión. Convirtiste el asesinato en tu herramienta de trabajo. Pero ambas cometieron el mismo error», continué. «Subestimaron a una mujer de 63 años que había sobrevivido a todo lo que la vida le había lanzado. Pensaron que era una víctima fácil. Pensaron que podían destruirme sin consecuencias». El presentador anunció: «Tenemos noticias de última hora. El fiscal federal acaba de confirmar que basándose en las evidencias presentadas esta noche, Yolanda Méndez va a ser acusada de 3 asesinatos en primer grado. Carolina Vázquez va a ser acusada de conspiración para cometer asesinato. Ambas van a enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional». La audiencia estalló en aplausos que duraron 10 minutos. Yolanda se desplomó en su silla, finalmente entendiendo que su vida había terminado. Carolina comenzó a llorar histéricamente, gritando que todo había sido idea de Yolanda. «Y ahora», dijo el presentador, «queremos escuchar las palabras finales de Antonia». Me dieron el micrófono y miré directamente a la cámara principal. Sabía que 50 millones de personas me estaban viendo. Sabía que millones de mujeres mayores estaban esperando mis palabras. «Mi nombre es Antonia», comencé. «Tengo 63 años. Soy enfermera jubilada. Soy madre adoptiva. Y soy sobreviviente. Durante meses, estas mujeres trataron de convencerme de que estaba loca. Trataron de robar mi dinero, mi casa, mi dignidad. Planearon matarme cuando ya no fuera útil para ellas. Pero aquí estoy, viva, luchando, ganando. Y quiero que cada mujer mayor que me está viendo entienda algo: no somos víctimas indefensas. Tenemos poder. Tenemos voz. Tenemos la experiencia y la sabiduría de décadas de vida. Y cuando alguien trata de aprovecharse de nosotras, tenemos el derecho y la responsabilidad de luchar. No me arrepiento de haber adoptado a Diego. No me arrepiento de haber confiado en las personas equivocadas. Pero jamás me arrepentiré de haber luchado por la justicia. Porque la justicia no es solo para las víctimas.
La justicia es para todas las mujeres que se niegan a ser silenciadas. El programa terminó con otra ovación de pie que duró 15 minutos. Cuando las cámaras se apagaron, Diego se acercó a mí. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «estoy orgulloso de ser tu hijo. Finalmente entiendo por qué me salvaste cuando tenía 3 años. Me salvaste para que algún día pudiera ser el hombre que merecías como hijo». 6 meses después, Yolanda fue condenada a 3 cadenas perpetuas. Carolina recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Mi casa fue oficialmente devuelta a mi nombre. Recuperé todo mi dinero más intereses y daños punitivos. Pero lo más importante, me convertí en la portavoz nacional de un movimiento de mujeres mayores que se niegan a ser víctimas. Escribí un libro que se convirtió en bestseller. Fundé una organización que ayuda a mujeres mayores a denunciar abuso financiero. Y Diego, después de 2 años de terapia y trabajo duro, se convirtió en el coordinador de la organización. Ahora vivo en mi casa, rodeada de la paz que me gané con sangre, sudor y determinación. Tengo 70 años. Tengo una misión. Y tengo la satisfacción de saber que cuando me empujaron demasiado lejos, empujé de vuelta con la fuerza de una mujer que se niega a ser destruida. Como digo siempre, no me arrepiento de haber confiado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción.